Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente aquí en Antropoceno, el encuentro de todas las semanas, con muchos amigos, con muchos temas. Y esta oportunidad volvemos a contactarnos con Lalo Creus, estuvo en la primera temporada y esta segunda temporada se presenta con el desarrollo de un partido político vecinal y un instituto para el pensamiento estratégico de La Matanza. A Lalo todos ustedes lo conocen, pero para quien no lo conoce o va a ver la grabación esta, es una persona que nació en el 74, estamos por los 47 más o menos Lalo, casado con 4 hijos, Nahuel, Emi, Male y Gael, es vecino del barrio René Salamanca de la localidad de González Catán. Desde el 2001 integra movimientos sociales en los que participa impulsando la organización vecinalista y la autogestión de cooperativas. Desde el 2006 lidera lo que se llama Identidad Vecinal. En el 2008 acompañó el reclamo del campo junto a representantes de organizaciones sociales y multisectoriales. En el 2011 se constituye formalmente Identidad Vecinal. Es concejal de La Matanza en el 2019 y hoy nos va a comentar también su último proyecto de esta agrupación que está trabajando. Así que, Lalo, un gusto como siempre, bienvenido. Vienen muchas personas interesadas, hoy inclusive otro amigo nuestro mandó un saludo por nuestro canal, así que éxitos. Todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a pedir disculpas si se llega, seguro alcanzo a exponer. Si después se llega a cortar, voy a ingresar con otro celular para poder seguir respondiendo porque veo que la batería se está consumiendo rápido. Eh, lo primero que les quiero desde ya agradecer. Este es un espacio que las veces que me ha invitado y las veces que me ha compartido sus iniciativas, evidentemente también está marcando una agenda de futuro, de problemas, discusiones y la búsqueda de soluciones estructurales. Desde ese lugar yo les quiero contar nuestra experiencia, es un modesto ejemplo que en verdad nos tiene muy entusiasmado porque está resultando efectivo, está resultando ser oportuno. Responde a un proceso. Hace 17 años empezamos una reunión, nada muy consciente, solo el compromiso humano, social, de querer hacer algo por mejorar la emergencia de muchos vecinos que estaban totalmente abandonados por el Estado en general, porque en los municipios, sobre todo como los municipios más pobres del conurbano, el Estado nacional y provincial, por más buenas intenciones que tenga, tiene que pasar a través de estructuras municipales corrompidas, clientelares, alejadas de la gente, por lo tanto el Estado está ausente. Frente a esa realidad, las emergencias se multiplican, las desesperaciones, los resentimientos sociales también, el tejido social se va destruyendo y todo lo que ustedes, que estoy seguro los que están en este grupo, comprenden perfectamente como descripción. El desafío era qué hacer a partir de que empezábamos a unirnos para hacer cosas que deberían hacer los que gobiernan. Y los recursos son insuficientes y las voluntades de que en un principio son fruto de una reacción cuestan que se mantengan, así que fue todo un caminito que lleva 17 años que nos llevó a una conclusión. Es muchísima la gente que a pesar del abandono estatal, a pesar de las políticas clientelares, se resiste consciente o inconscientemente y busca transformar su realidad y se compromete. Muchísima, la que busca soluciones, la que busca ser protagonista. Eso lo certificamos después de 17 años con nuestra asociación civil, con nuestra organización social que se llama Identidad Vecinal, con acciones que integran a miles de vecinos hoy en La Matanza, en decenas de barrios y con decenas de proyectos de todo tipo y con un montón de satisfacciones. Después de ahí, nosotros nos dimos cuenta que empezamos a tomar conciencia de los problemas, tenían una raíz mucho más profunda y tenía que ver con la política, así que iniciamos el mismo camino. O le dimos continuidad o una fase superior a aquel camino y nos hemos involucrado en la política y yo decidí aceptar después de muchos años un lugar de representación en una lista política, pero recién después de estar confiado de que no entraba solo ni entraba dependiente de nada ni de nadie. Y fue un acierto porque realmente la política, la forma de construir política en la Argentina sigue teniendo vicios
sigue siendo una picadora de carne lamentable en muchos aspectos, y no siempre, sabemos todos, no siempre el bien común y el compromiso con el país y las visiones de largo plazo son las que predominan, sino todo lo contrario. Así que es muy importante que actores sociales, líderes emergentes, gente comprometida de la sociedad civil, no ingrese de manera aislada ni sola a este tipo de experiencias. Nosotros hemos tenido esa ventaja y desde ese lugar, de esa inserción territorial, decidimos ahora pasar a una construcción vecinalista y hemos construido un partido político que es un hecho inédito, porque en La Matanza en particular, en el conurbano en general, pero en La Matanza en particular, haber vencido y haber construido un movimiento social que no sea clientelar, ya era un desafío, y mucho más lo es construir una fuerza política independiente vecinalista. Nuestro espacio tiene la misma propuesta, que los vecinos que reaccionan frente a los problemas que el Estado y en la gestión municipal no resuelve, o que la política no resuelve e intenta usar para su beneficio, que esos vecinos que reaccionan tengan la posibilidad de transformarse en protagonistas de los cambios, de la búsqueda de la transformación de esas realidades. Primero, en nuestra experiencia fue en lo social, hoy es desde la política. Y nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien porque la gente está tomando esta propuesta, se está sumando a nuestro partido. Ya llevamos varios miles de vecinos afiliados. Nuestra meta es llegar a 6.000 y la gente lo está recepcionando. Evidentemente la gente está buscando una forma de representación más cercana a su realidad cotidiana local, cosa que increíblemente en la política opositora a la matanza no es común. Está buscando representantes más cercanos, está buscando poder ser parte activa, iniciativa, ya sea desde la denuncia o de la construcción de propuestas vinculadas a la política. Estamos dentro de Juntos y nuestra misión es aportar algo superador. No es ni contra Juntos, ni es para limitarnos a Juntos. Esa propuesta ya existe en La Matanza y tiene techo. En la última elección fueron 209.000 votos y casi 700.000 vecinos decidieron no votar ni a Espinosa ni a Juntos. Por lo tanto, nuestro desafío es cómo hacemos para que de esos 700.000 vecinos surjan los votos que complementen la base electoral que ya tiene Juntos y permita de una vez por todas, en muchos años, la alternancia política en este municipio y la experiencia de tener un nuevo gobierno municipal, con un nuevo intendente, con una nueva forma de concebir la gestión de lo público y la construcción política. Hasta ahora nos está yendo bien, la gente de Juntos nos está viendo como un aporte en general y los vecinos nos están mirando con mucha atención. La idea es construir en paralelo a esta fuerza política una estructura, una institución local que sea plural, participativa, representativa de la diversidad que tiene nuestro municipio y que incorpore, más allá de su identidad política partidaria, a todos los actores posibles que tienen un rol en nuestras comunidades, a pensar por primera vez diagnósticos profundos, integrales sobre nuestro municipio y su inserción regional, sus fortalezas y debilidades, pero también a pensar planes estratégicos de desarrollo, como lo hace, ahí veo a Gabriela y a todos los amigos de un besito y un cariño para toda la gente que está acompañando esa experiencia de Plan País. Nosotros queremos replicar lo que propone Plan País justamente para el país, ¿no? Y poder
incluir a todos a pensar lo que debería ser algún día las políticas públicas a aplicarse en este distrito. Tenemos opiniones, tenemos propuestas, pero lo que más tenemos es la decisión de construir con todos aquellos que estén del lado de los honestos y que quieran crear un gran frente político municipal que conquiste la libertad de desarrollo, la libertad de actividad, de crecimiento humano, económico, productivo, social, para nuestro municipio, que tiene enormes potencialidades, y para los que estamos dentro de él. Reconocemos que La Matanza no es el fondo de la capital, sino que es la entrada al interior productivo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos, mi último dato, eran 12.000 hectáreas rurales dentro de Matanza, 12.000 hectáreas rurales con enorme potencial productivo, insertas en una región que tiene desarrollo agroindustrial, y más que ser el fondo de la capital, podríamos ser la entrada a la cuenca del Salado. Tenemos conectividad, tenemos una ruta, tenemos una autopista y estamos a 15 kilómetros de la ruta 6, que une dos puertos, o que va a unir dos puertos, el día que haya una matriz productiva para nuestra provincia. Y además tenemos el río Matanza, que hoy es una cloaca, pero que verdaderamente, como ha pasado con otros ríos tan o más contaminados que este, en algunos lugares podría transformarse como una cosa virtuosa y dejar de ser una cosa que simbolice el daño ambiental. Así que hoy tenemos flagelos y emergencias que no podemos dejar de atender. Matanza es un ejemplo de todo lo malo, pero nosotros sobre esos incendios ya aprendimos a no dejar de mirar el horizonte. Así que vamos apagando incendios, vamos reaccionando frente a las emergencias y vamos aprendiendo a construir esta red de redes, que es una gran fuerza vecinal que nunca se esperaron que pudieran hacer en este lugar y que hoy ya nos está dando las bases para que este municipio pueda ser parte de una historia distinta, ¿no? Hasta ahora se ha construido en base a hechos reales, pero también les voy a asegurar, en base a mucho mito construido sobre la ignorancia y el prejuicio, de que La Matanza está condenada a ser lo que es y que nunca va a cambiar, y que acá siempre van a ganar los mismos y zaraza, sasa. Pero yo les puedo asegurar, con muchos datos y con nuestras vivencias, que eso realmente no es así. La mitad de la responsabilidad de lo que pasa acá la tienen los malos, vamos a ponerlo así, que han gobernado usando las necesidades de la gente, pero la otra mitad la tienen los opositores, que no se han anotado un solo triunfo en la disputa del poder local, y en parte es porque han hecho todo lo contrario a lo que estamos tratando de hacer. No sé si, como no quiero ser muy extenso, y lo demás seguro lo podemos ahondar con preguntas, Javier, si te parece. Le agradezco a mi amigo, ya hermano de la vida, Mariano Winograd, y veo un montón de amigos ahí, y con otros que reunión a reunión me parece que ya estamos construyendo un vínculo. Bueno, Lalo, sos el propietario de este espacio, este tiempo. Entonces, siguiendo tu indicación, pasamos a la segunda etapa de esta reunión con preguntas y respuestas y reflexiones. A todos le pedimos que si hacemos una intervención sea breve, no más de 1 o 2 minutos, para que Lalo pueda responder. Lalo, seguramente vas a cambiar de teléfono o algo, avísame. No, no, apago la cámara para ahorrar batería, Javier. Por ahora vamos zafando. Bueno, entonces, si les parecen, abrimos el ciclo de preguntas con intervenciones de los invitados. Tengo una manito levantada, el que quiera preguntar, pone ahí su manito que aparece abajo y vamos dando el orden. Lo tengo en primer término a Juan Carlos Cuasnicú. Juan Carlos, te escuchamos. Ok, mucho gusto, Lalo.
Mucho gusto. Me gustaría saber qué piensan ustedes de la posibilidad de que vienen hablando de dividir el partido en varios municipios. Mira, lo primero es que empezar por conversar si dividir o no, divide. Y La Matanza no tiene ni siquiera un diagnóstico integral como para pensar un plan integral. Por lo tanto, mi idea y lo que muchos de nosotros sostenemos, más allá de las reacciones, es primero pensar el para qué, hacia dónde, qué queremos de este territorio, para después concluir si la estructura de gestión municipal, el grado de representación público, institucional que tienen nuestros municipios es válido o no, o si necesita una división, o si necesita la creación de comunas dentro de este mismo municipio, si necesita qué fórmula política institucional superestructural amerita este territorio, pero después de tener un norte. Hoy, Juan Carlos, ninguno de los 7 proyectos presentados para la división de La Matanza por gente que no es de La Matanza analizó, partió de un diagnóstico ni pensó para qué. Entonces, lo que nosotros queremos es crear este instituto estratégico de desarrollo local, que decía que es para mí un primo de Plan País, para pensar primero el para qué, y estamos convencidos que eso va a crear una sinergia, una masa crítica, que si hoy empezamos por preguntarle si dividimos o no, difícil la podamos reunir. Ahora, después de tener un plan común, probablemente todos lleguemos a la misma conclusión, sea cual sea. Muy bien. Gracias. Pasamos entonces a Mariano Vinograd y después va a venir Gabito Massini. A ver, Mariano. Le cedo la palabra a Gaby primero, yo voy después. Dale, perfecto. Gaby, te escuchamos. Gracias, gracias caballero Winograd. Hola, hola Lalo querido. Bueno, en primer lugar, sabés que tenés nuestro compromiso de trabajar La Matanza como si fuera una provincia y yo coincido con vos en que no pongamos la carreta delante de los caballos y hablemos de cosas que quizás tal cual, lo único que generen ahora es división. Me, me, me viene un comentario para hacer que surge de Alberto Weiner hoy temprano, hablaba del agua, vos hablaste del río Matanza, hablaste de 12.000 hectáreas, ¿no? Y siendo que aparte mañana es el Día de la Tierra, yo quería dejar algo para reflexionar que siempre me impacta, ¿no? Aparte en un grupo tan especial como Antropoceno. Esto de que en Argentina solamente si tomamos el caudal del Río de la Plata, tenemos 20 millones de litros por segundo, lo que equivale a la friolera de 250 litros por persona en el mundo, ¿no? Entonces la reflexión era todas las oportunidades que pierde Argentina. Fíjense lo que está pasando hoy con la guerra con Ucrania, el lucro cesante por el gas que hubiéramos podido exportar, el lucro, la friolera de plata, y hay que ver si la tenemos para, para el gas que vamos a tener que importar, la cantidad de plata que vamos a tirar en ese gas importado del superávit del trigo más caro de la historia de la humanidad. Así que bueno, un poco pensar La Matanza también desde ese lugar, ¿no? Y ustedes, que son realmente todos expertos en horticultura, ¿no? Y inclusive me acuerdo siempre de un proyecto que Mariano cuenta mucho, que por supuesto que lo cuente él. Me parece que podemos trabajar para Lalo en, en el marco de Antropoceno para específicamente armarle un proyecto, quizás, no sé, Mariano, si se llamaría hortícola, utilizar el riego, ¿no? Hacer algo que realmente nos haga habitar el futuro, ¿no? O sea, concentrarnos en decir, desde Antropoceno, ¿sí? Un proyecto para La Matanza.
en relación a esas hectáreas que Mariano, que Lalo menciona y que siempre son la preocupación de Mariano también, ¿no? Digo, tiré una idea. Siempre que me gusta poner a la gente a trabajar, ¿qué van a hacer? Es así. Muy bien, tiró el guante Gaby. Mariano sigue como orador en la charla. Mariano, Tomo el guante. Me inicié como agrónomo en el 79, vendiendo semillas en el fondo de La Matanza. Atrás de la Mercedes-Benz estaba la colonia San Mariano, de inmigrantes portugueses. Armé una quinta en Mariano Acosta, no es La Matanza, es al lado en Merlo, pero prácticamente el callejón que sale por 20 de junio. Y efectivamente cada vez que se me convocó a volver a discutir Matanza, puse el foco en este fondo de La Matanza. Lalo dice que son 12.000 hectáreas, yo creo que son más, en fin, no las circunvolamos con un helicóptero, pero de Catán hasta Cañuelas hay un espacio muy grande y desde la ruta 205 hasta la 200, así que es un espacio muy grande. Hemos visitado con Lalo algunos emprendimientos productivos. Ahí nomás atrás de la Mercedes-Benz te encontrás la planta de silos de Damonte, que parece que estuvieras en Venado Tuerto. Mandamos una foto de eso, nadie puede creer que eso es en La Matanza. Cuando conocí a Lalo, así como dice Viñó, fue cuando la 125 y era sorprendente porque un dirigente social de izquierda estaba del lado del campo en la Plaza del Congreso. Cuando fuimos con Carlos March de Avina y Grobo a visitar a Juan Carlos Alderete, estaba Lalo allí, y cuando le hablamos de horticultura nos hablaron de un proyecto de transformación política, y realmente fue muy interesante. Luego, cuando Grobo le propone a Bullrich que retome el proyecto de la autopista Presidente Perón, Esteban Bullrich, nos convocamos fugazmente, pero Fernando Vilella hizo un buen proyecto allí para La Matanza Sur. Efectivamente, yo creo que el desafío de pensar el territorio, entender, preguntabas Gaby si el proyecto es hortícola, probablemente hoy el proyecto es de fotosíntesis high-tech. La idea hortícola nos queda un poco corta, tal vez tengamos que pensar en hongos, tal vez que tengamos que pensar en energía, en fin. Estoy convocado por Lalo, me siento cercano. Ayer hubo otros episodios bizarros en el mercado central, de piña, de escupitajo, de trompis. Tenemos ahí a un dirigente, Nahuel, que propone la vuelta al siglo XIX, así como el debate entre Grabois y Grobo. Lalo es un hombre que proviene de los movimientos sociales, proviene de la izquierda y tiene un pensamiento productivo. Lalo, ¿nos decís algo acerca del desarrollo de las fuerzas productivas en el sur de La Matanza? la palabra Lo que para puedo, Lalo. sí, comparto, Mariano, desde ya igualmente aclarar que eso ha sido el recorrido. Claramente hoy ingreso de primer concejal por Juntos por el Cambio señala las estaciones que hice en mi vida, ¿no? Y que claramente no estoy en aquel lugar donde nos encontramos, pero todo eso me ha dejado una comprensión. Yo creo que claramente nosotros tenemos, igual que lo decía Gaby hace un rato, o sea, tenemos la capacidad de hacer todo mal y de despreciar a aquellos que proponen agenda profunda, desarrollo integral, que proponen libertad. Yo creo que en el fondo realmente el desafío es construir libertad. Como yo decía hace un rato, Matanza es el ejemplo más escandaloso de la falta de libertad integral para la persona, para el ser humano. Pero no es nada más que el ejemplo más escandaloso. Eso está pasándonos como país. Y nos está pasando hace mucho tiempo. El tema es que con las décadas kirchneristas todo se volvió mucho más grosero, pero no es un problema tampoco de... Vos empezaste a fundar con una visión, con una matriz, el mercado central, que nunca llegó a serlo, y Cristina todavía no existía. Entonces, tenemos como país, y por suerte hay mucha reserva todavía, que busca defender visiones mucho más profundas que llevan a ese camino. Repito, como plan
pensar planes país. Hay gente, muchos grupos tratando de pensar Argentina 2030, 2040. Por suerte, acá el desafío es que más allá que esto lo he hablado con Gaby, con vos y con varios, más allá de poner en acción el intelecto, tenemos que ser capaces de construir nuevas fuerzas. En nuestro modesto ejemplo nos proponemos una fuerza vecinal, porque el solo hecho de hacer lobby para que los que llegan al poder tomen alguna de nuestras ideas es estéril, casi insuficiente. El tema de pretender que nosotros creamos propuestas y después hacemos que cada candidato venga y las firme en público, está bueno, pero creo que es un poco inocente, o es al menos desconocer que arrastramos desde hace mucho tiempo un déficit político estructural profundo. Mariano, perdóname que me esté yendo un poco de eje, pero realmente nosotros no hubiéramos aceptado entrar a la política si no hubiéramos sido capaces de construir una fuerza vecinal, social antes. Y no hubiéramos levantado el desafío de construir un partido político vecinal si no fuéramos conscientes de que lamentablemente hay corporaciones que han cooptado todas las estructuras de decisión, de representación, y eso la gente con más o menos comprensión lo tiene asimilado, y por eso hay una crisis de representación general. Entonces, lo que digo es, ratifico que tenemos que ser capaces de crear las agendas, de poner en marcha nuestras capacidades intelectuales, pero también tenemos que ser capaces de crear las fuerzas que lo realicen. Que hay que ir a algo más profundo que el tratar de convencer a los funcionarios. Yo tuve la ventaja, cuando fue gobierno Cambiemos, de ser un privilegiado. Casi no hubo ministro nacional o provincial que no venga a visitarme y toda la cosa. Pero si vos me preguntás, decime el nombre de uno que me haya escuchado, y te estoy mintiendo. Entonces, llegué a aprender que a un funcionario tratar de explicarle algo era poco práctico, y probablemente realizar algo autogestivo para que después lo tome como ejemplo era mucho más factible. Entonces desarrollamos muchas experiencias que después podrían ser adoptadas por los funcionarios como ejemplo de política pública. Bien, con respecto al empleo, yo creo que la precariedad, además de todo lo que tiene como impacto humano y desigualdad, la precariedad es un gran negocio de pocos. La precariedad genera lo paralelo, lo trucho, genera el sustento de estructuras de poder viciadas, inmorales, que terminan hackeando nuestro sistema, nuestra sociedad, y probablemente hasta gobernándonos, como lo vemos. Entonces, con respecto a lo productivo, yo creo que hay que dar total libertad a todos los procesos que tengan que ver con la transformación para el bien común. Yo creo que hay un vínculo directo ahí. No quiero hacerlo muy largo en esto, pero realmente no percibo para nada hoy que el sector privado en general, ¿no? Porque después tenemos en todos lados tenemos personajes nefastos, no hay sector donde no haya personaje, donde la corrupción también no se haya llevado puesto algo, pero yo creo que nosotros tenemos pendiente algunas etapas de desarrollo. Matanza, ni te cuento, está en el precapitalismo, en muchos aspectos. Muy bien. Le damos paso de vuelta a Juan Carlos, que quería comentar algo. A ver, Juan Carlos. Sí, una consulta. ¿Hay algún tipo de relación con una persona que parece ser del tipo de tuyo, que es Toti Flores, en la zona? ¿Es un personaje importante? ¿Sí vale la pena el vínculo? ¿Es algo que realmente podría interesar? Con Toti nos conocemos desde que yo tengo 8 años. Bien.
tenemos orígenes muy similares. Mi viejo fue dirigente de Totti, Totti fue dirigente mío hace muchos años, muchos años. Y Ajá. después, en el 2001, de vuelta nos encontramos en los mismos escenarios con reacciones similares, con decisiones distintas, Ajá. pero con los mismos intereses. Totti concentró su esfuerzo en construir un faro, algo que alumbre a lo lejos y muestre cómo se pueden lograr algunas cosas de manera muy virtuosa. Y yo concentré mi esfuerzo en construir una base territorial que hackee al poder local. Y la combinación de esos dos es totalmente virtuosa y de hecho estamos muy... Él es concejal igual que yo en La Matanza y estamos espalda con espalda todo el tiempo. Después, él tiene hasta ahora ambiciones de ser candidato a intendente y, y yo también de no aparecer un mejor candidato. Eh, Así que lo que tenemos hasta acá es una conversación hasta acá digo porque la política es muy cambiante, ¿no, Juan Carlos? Entonces, Sí, sí. hasta acá nos llevamos muy bien y tenemos un acuerdo pleno de contribuirnos, de retribuirnos, de fortalecernos mutuamente en las fortalezas que cada uno tiene y competir si llegara a ser necesario en las elecciones de las PASO 2023. Pero en todo caso, los dos, digamos, competirán, pero van en el mismo camino, tal vez con distintos recorridos, pero lo están haciendo igual, ¿no? Es así lo que siento yo. Exacto, exacto. Yo decidí promover la construcción de una fuerza política local independiente de las conducciones nacionales y provinciales, porque Perfecto. llegué a la conclusión de que la transformación de Matanza no es la prioridad de ningún espacio político nacional. Es algo Exacto. es algo de su simpatía, pero no están dispuestos a renunciar a lo que yo sí estoy dispuesto a renunciar y los vecinos de La Matanza están dispuestos a renunciar con tal de que La Matanza se libere. Y Totti ahí tiene una contradicción, porque él sí es orgánico de una fuerza nacional y de un líder nacional que puede ver, de acuerdo a su estrategia de poder político nacional, como una cuestión secundaria, si llegase el caso, lo que yo veo como una cuestión indispensable. Correctísimo. Perfecto. Gracias por la respuesta. Bueno, tenemos a Mariano otra vez desde Chile. Mariano. Si no hay otra pregunta, hago la mía. El sábado hay dos movilizaciones, bueno, hay una movilización y hay un encuentro en Matanza. Lalo está convocando a la gente que lo acompañó en la fiscalización de las elecciones. Yo no voy a estar, pero sí Pedro Lesser, Pedro Viñó, alguna gente que participó. Yo lamentablemente no por estar desde Chile. Y el sector agrario, algunos amigos autoconvocados sin el liderazgo de la mesa de enlace, están convocando una marcha en Plaza de Mayo. Entre los episodios de la 125 y la actualidad, Lalo, hay un paralelismo, hay una situación muy distinta, el incremento de la pobreza hace que la ciudadanía vea al sector agrario con rencor. ¿Por qué en aquel entonces ustedes fueron la fuerza de izquierda que estuvo del lado del campo? ¿Y cuál es el contexto actual? ¿Es parecido o no tiene nada que ver? Hay distintos componentes, algunos son similitudes, otros han cambiado, Mariano, son distintos, se vuelven distintos. Un componente similar es que frente a la crisis de este populismo saqueador y de estas bandas de delincuentes que están en el gobierno, todo el tiempo argumentan y buscan enemigos, tratando de hacer caja, no en la forma virtuosa, sino a través de la expoliación, del saqueo impositivo, tributario, o quedándose con la intervención de cadenas productivas o actores económicos, concentrando generalmente en sus propias castas, en sus propios oligarquías, ¿no?, que han emergido con su gobierno. Pero lo hacen con un doble discurso, utilizando las necesidades, las causas justas, los discursos populares
en nombre de los pobres, en nombre de la justicia. Eso es igual que en aquella ocasión, ¿no? Eso sigue más o menos como una línea de conducta, no es que están dispuestos a reconocer que son desde la gestión de lo público son un cáncer, no, están tratando de echar la culpa todo el tiempo a distintos sujetos sociales y tratando de defender, en este caso, ¿qué es lo que ha cambiado? La crisis política con la que ellos están hoy es inédita, no tiene nada que ver con aquel gobierno del 2008. Están en su fase de implosión. También, digamos, eso es distinto. ¿Qué hay común? Que a veces se subestima las crisis de estos sectores y se los da por muertos, y son sectores que tienen experiencia en la confrontación y crecen en la confrontación, es todo lo contrario. También eso es similar a aquella ocasión que todo el tiempo se lo veía que ya estaban, ya no tenían más, ya no eran más un sujeto factor de poder. ¿Qué otra cosa cambió? Que han logrado, después de esta contradicción de la crisis y de los errores de nuestro gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, han logrado construir esa polarización cooptando a los poquitos que en aquel momento no habían sido cooptados. Por lo tanto, hoy casi no tenemos movimientos sociales. El de Toti es muy pequeño, el mío también es pequeño comparado a organizaciones nacionales como la que fue la CCC, que yo integré, o los movimientos piqueteros cualquiera. Entonces, hoy te diría que movimientos sociales representativos que estén dispuestos a defender a los sectores productivos, entendiendo eso como un problema federal, como una cuestión de soberanía, casi no lo vas a encontrar. Eso cambió. ¿Qué se parece? Y se parece que la población reacciona entendiendo que hay un ataque que no tiene nada que ver con la justicia social, y entonces eso está produciendo nuevamente rechazos masivos. La movilización del sábado, yo creo que después iba a ser una movilización, para mí, que tenía ciertas debilidades, porque tampoco es que existe, usted lo sabe mejor que yo, un sujeto que sea el campo. Hay un montón de actores, está disperso, hay todo tipo de contradicciones, debilidades ahí adentro, mezquindades también. Entonces la movida iba a estar un poco sesgada, pero lo que acaba de hacer el kirchnerismo con el Senado y con la Corte Suprema le tiró nafta a eso. Así que yo creo que la movilización del sábado, que podría haber sido un gran error táctico de parte del sector agropecuario, se va a transformar en una cosa muy referencial para que mucha gente que aunque ni haya pisado en su vida un lote agrario, esté ahí. O sea, la población sigue reaccionando alrededor de la protesta del campo porque no soporta más a los que están gobernando. Eso también se parece. Perdóname si fue extenso. Buenísimo, buenísimo. Impecable, impecable. Perfecto, Lalo. Ya entraste en hablar un poco del tablero político y la estrategia. Nos hablaste de la matanza. Tenemos un año electoral el año que viene con una elección que va a estar desdoblada. ¿Cómo ves que se está armando en la provincia ese escenario político en La Matanza y los demás partidos que conforman por lo menos el núcleo fuerte de la provincia de Buenos Aires? Yo lo que interpreto es que tenemos que prepararnos para una profunda crisis política que nos puede poner en jaque como país, que nos puede llevar a situaciones peores que la del 2001, porque el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el adelantamiento de esas elecciones, significa la retirada del kirchnerismo del gobierno nacional, significa el reagrupamiento
significa tomar una posición y renunciar a otras para concentrar sus fuerzas y preservar su capital político. La retirada de ese sector del gobierno nacional significa la posible caída, crisis, colapso de lo que quede como gobierno nacional, que puede tener todo tipo de desenlaces, puede tener todo tipo de recorrido, puede llegar incluso a terminar con muleta y todo su gobierno, pero indudablemente en una permanente crisis política, porque el sector del kirchnerismo, que es el principal responsable de lo que estamos viviendo, va a tomar una pose opositora que verdaderamente va a generar una inestabilidad política permanente. ¿Y por qué digo que esa inestabilidad política, que podría terminar incluso en la caída del gobierno, podría llevar a un escenario peor que el 2001? Porque en el 2001 teníamos a un gobierno que quedó totalmente aislado de todos los sectores populares, de todos los sectores sociales, del conjunto de la población. Había un gobierno y del otro lado estaban las expresiones de la gente, vamos a ponerle. Hoy hay dos fuerzas que van a estar confrontando. Nos pueden llevar a un escenario de choques entre hermanos, nos pueden llevar a un escenario como el que se vivió en Bolivia con Evo Morales, como un escenario de situación de guerra civil, que en el conflicto con el campo del 2008 no estalló porque la banda de Moyano no se animó a ir más allá de Ceibas. Si la banda de Moyano avanzaba esos 40, 60 kilómetros, los chacareros lo estaban esperando para una confrontación armada, que probablemente hubiera dado un desenlace de sangre, de violencia nacional. Por lo tanto, la fortaleza de los movimientos como la Cámpora, la profundización de la confrontación como estrategia de construcción política y la concentración en la provincia de Buenos Aires, que es como el palito principal del Yenga, nos puede llevar a un escenario de una violencia que todavía no conocimos. Y si la pregunta era más que nada con respecto a los diagnósticos, las posibilidades electorales, o cómo se pueden armar el tablero, las chances, ahí le voy a decir que está todo el juego abierto. Y que depende principalmente de para mí, la primer posición a definir es qué va a pasar con la economía y con la inflación. En un mundo que la inflación está haciendo estragos, en un país que nos hizo estragos sin que haya inflación en el mundo, imaginémonos. Y si la economía se profundiza entonces probablemente la ruptura en el gobierno, y la ruptura en el gobierno va a poner en jaque a la oposición, y ojalá que nuestro frente supere ese desafío y se mantenga unido, pero si no lo hiciese, entonces podemos tener una baraja nueva de expresiones políticas, una baraja nueva de alianzas, un reordenamiento de liderazgos con dos extremos y con uno o dos centros que hasta ahora no existen. Entonces, ¿qué va a pasar con las fórmulas electorales en una elección dentro de un año? Para mí, es adivinanza, y es subestimar a estos dos escenarios, el escenario económico y el escenario político. Indudablemente eso en un panorama totalmente adverso. Y en algunos momentos hubo vientos de cola. ¿Te imaginas que hubiera algún viento de cola en un futuro y eso qué puede llevar a nuestro destino? Sí, perdón, Javier, si lo que dije antes sonó muy dramático, ¿no? Pero creo que el auditorio de esta reunión no merece de mi parte ni la más mínima subestimación, así que... Correcto. Perdón, el nene dijo que las hordas van a venir de Merlo y de Moreno cuando se desate el vendaval. El nene lo dijo en una manifestación pública.
Sabe quiénes son el nene, ¿no? Por supuesto. Sí. Yo creo que tenemos viento de cola. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gabriela. Nosotros debemos ser el ejemplo más. No he tenido oportunidad de ir a tantos lugares fuera de Argentina, pero sí he tenido oportunidad de charlar con mucha gente que vino acá. Debemos ser un caso de admiración de cómo desaprovechamos oportunidades. O sea, Javier, yo creo que estoy convencido. Ayer participé en una charla donde estaban algunos técnicos, que también estaba López Murphy. Bueno, dieron mucha información sobre Vaca Muerta, las potencialidades. O sea, creo que ya tenemos viento de cola. El tema es como decía hace un rato, acá nos faltan ideas, nos faltan capacidades en nuestra sociedad civil. Falta el poder para trascender el sabotaje permanente que las bandas que cooptan nuestras representaciones institucionales llevan adelante. Yo les voy a dar un solo ejemplo. La Matanza, hay una anécdota que todo el mundo conoce, que es que a Pinky le robaron la elección. Bueno, yo les voy a decir que no fue a Pinky. Y no sé por qué Graciela Fernández Mejide guarda tanto silencio. Pero la elección se la robaron a Graciela Fernández Mejide. Porque era la primer gobernadora que no iba a ser ni peronista ni radical en la provincia de Buenos Aires. Y los votos para robarle la elección fueron los votos que se robaron en la Matanza. Tengo en la lista 2, 3 personas para hablar. Juan Carlos, ¿querés usar la palabra o pasamos la voz a otra persona? No, no, es suficiente. Gracias, muy amable. Entonces, Beto Weiner, también conocedor. Vamos, Beto. Bueno, un pequeño comentario y seguido al mismo una pregunta. Uno tiene la sensación de que en Argentina, si bien la protesta existe aparentemente de manera virulenta, hay un cierto límite y este gobierno tiene la habilidad, por lo menos hasta ahora, de que la protesta se encuentre de alguna manera encauzada. Y gracias a Dios no hay heridos ni hay hechos más graves. Y uno también tiene la sensación que si el gobierno fuera otro, el nivel y la agresividad de la protesta sería mucho mayor y sería invivible la Argentina. Lalo, ¿vos pensás que este razonamiento es cierto? Porque de ser así, el mismo sector que gobierna es el sector que uno podría llegar a suponer que fue el causante de protestas severas durante la oposición. A ver si lo tenemos a Lalo, me parece que lo tenemos perdido un segundito. Acá estoy. Ahí estás. No sé si entendí bien la pregunta, pero mira, yo te voy a contar, Alberto, una experiencia, un caso desde mi lugar. Mauricio, el gobierno de Mauricio Macri, la gestión de Cambiemos, fue el primer gobierno nacional, el otro día lo decía en una entrevista en TN, el primer gobierno nacional en realizar, en toda la democracia, en realizar un relevamiento, un censo nacional con registro y certificación de cada habitante que vive en un asentamiento o villa, que ahora le llaman barrio popular. El ANSES, de manera universal, le entrega a cualquier persona que vive en ese contexto un certificado de domicilio. Es como una partida de nacimiento, porque no te haces una idea lo que significa vivir en un lugar que no existe. O tratar de gestionar o interactuar con la sociedad sin poder acreditar tu domicilio. Genera eso un impacto humano impresionante. Además de una inseguridad de un tipo distinto de inseguridad, que es la de que vos vivís en un lugar que nunca va a ser tuyo, por más que lo hayas comprado. Entonces, te va a sorprender. Mauricio puso arriba de la mesa a la indigencia, porque los que viven en asentamientos o villas no es la pobreza, son los indigentes, que son casi entre 4 millones y 6 millones de personas.
creó un organismo nacional, hizo votar una ley que se votó por unanimidad. Y ningún vecino de todo el país, de esos 6 millones, se enteró. Nadie que viva en un asentamiento sabe que fue Mauricio Macri, el presidente de los ricos, el gorila ultraderechoso, que hizo lo que no hacen los nacionales y populares que gobiernan del lado del pueblo. Está claro que estoy siendo extremadamente irónico, ¿no? Entonces, si nosotros no evolucionamos como oposición y no aprendemos a incorporar a nuestra construcción política las agendas y sobre todo a los actores de ese sector de la sociedad, entonces está garantizado que somos nosotros los que lo estamos dejando del lado de enfrente. Y la verdad es que los partidos políticos que componen juntos tienen la virtud de haber creado esta herramienta que no podría haber sido posible si no hubiera sido por la reacción del campo del 2008, pero además de tener esa virtud tienen un montón de limitaciones. Y parecen renunciar hasta ahora a construirse en los sectores sociales, en los sectores gremiales y en otros sectores que te vas a sorprender la simpatía que tienen con nuestras propuestas. Entonces, es posible que si vos dejás a todo un sector de la población del lado de enfrente, no tengas diálogo, no tengas representación, no tengas apoyo, y por lo tanto es muy fácil que a ese sector te lo tiren en contra. Muy bien, tengo acá a Leonardo Amadeo que quiere comentar algo. Leonardo. Tenía la manito levantada, Leonardo Amadeo. Alguien está escribiendo mensajes, yo le pido que me haga preguntas porque no puedo leer en el celu. Sí. En este momento alguien escribió, Alejandra Groba. Lalo, hay una denuncia penal por la sobreestimación en el censo 2010 de aproximadamente 300.000 habitantes de La Matanza, que le valió unos 30.000 millones de más a expensas de los demás municipios desde 2012. Quería saber si conoces el tema y en este caso, ¿qué opinas al respecto? Lo pregunta Alejandra Groba. Sí, gracias Alejandra. Yo... Perdón, no tenía audio. Soy Leonardo Amadeo. Bueno, pescamos que termine de responder esto y te doy la palabra, Leonardo, Okay, ¿te parece? Listo. Dale. Perdón. ¿Se escucha? Sí, dale, Lalo, adelante. Yo leo que no estoy de acuerdo con esa denuncia. Es una denuncia que no fue consultada a los que somos representantes de los distintos sectores hoy políticos de nuestro espacio en La Matanza. Lo digo para marcar que hay errores que se mantienen en el tiempo, ¿no? O sea, no integrar a los actores locales a pensar las cosas. Y no estoy de acuerdo con esa denuncia porque es una denuncia que, fundada o basada en datos correctos, saca la conclusión equivocada, formulando, por lo tanto, una acusación equivocada. ¿Cuáles son los datos correctos? Que la cantidad de partos, de pariciones, de nuevos bebés que tiene La Matanza son muy bajos comparado al promedio que tienen los municipios del conurbano. Que la cantidad de vacunados por COVID de La Matanza es muy baja comparada a los vacunados por COVID de otros municipios del conurbano. Que la cantidad de electores, la gente empadronada, votante en La Matanza, es un porcentaje muy menor comparado al promedio que tienen otros municipios del conurbano o del país. Y así suma 3, 4 o 6 datos que son reales, para sacar la conclusión que entonces eso significa que el censo del 2010 se infló en 300.000 habitantes.
Y y nosotros venimos estudiando con un equipo de geógrafos y construyendo una inteligencia artificial con mucha big data, con mucha información, que en algún momento charlábamos con Gaby, y que busco todo el tiempo que nos ayuden en esto, construyendo diagnósticos y conocimiento que, entre otras cosas, tienen estos datos en los que se basan para formular esta denuncia, pero además tienen otros datos que nos dicen, por ejemplo, que nosotros tenemos entre 300.000 y 700.000 vecinos que viven en La Matanza, pero tienen su domicilio fuera de Matanza y por lo tanto son electores fuera de Matanza. Y eso se da, no es que se infló el censo, sino que la falta de gestión, el déficit de gestión, la falta de Estado municipal, hace que muchos de nosotros tengamos que ir a tener nuestros chicos a hospitales de Capital, a vacunarnos en Capital, a hacernos atender en los hospitales de Capital, como se vio en el COVID, que la mayoría de las filas tenían vecinos de La Matanza, o mantener nuestros domicilios en Capital porque ahí no pagamos impuesto a la herencia que se nos cobra acá, no pagamos todos los curros de los colegios profesionales que hay que se pagan acá, o tener nuestro domicilio ahí para poder ser taxista o miembro de la Policía Metropolitana, porque es condición, por distintas razones, o porque con cada pico inflacionario nos tuvimos que venir a vivir del otro lado de la General Paz, al primer cordón de Matanza, porque no podíamos pagar más o no accedíamos a una propiedad dentro de Capital, y el primer cordón, dentro de todo, mantiene ciertas condiciones similares, cercanía, y me permite todavía mantener mi aspiración a poder seguir siendo porteño. Por distintas razones, lo que acá faltan son electores, no sobran habitantes. Decir que el censo se infló empieza a construir un nuevo mito al que vamos a tener que combatir para que se entienda que el problema real que tenemos acá es el deficiente Estado municipal que expulsa a los vecinos que viven acá y que los obliga a ir a atenderse a tener su actividad y distintas cosas en otros distritos. Y el peor tema es que además lo obliga a ser elector en otro distrito. Nosotros estamos exportando votos opositores. Espinosa nos ganó por 100.000 votos y nosotros tenemos mapeado y geolocalizado casi 300.000 personas dentro de la zona donde la oposición gana que votan afuera de La Matanza. Los errores de diagnóstico nos llevan, como ustedes saben, a errores de remedio. Por lo tanto, acá yo me planto, le agradezco a Martín Tetaz la efervescencia que le pone para denunciar a un tipo al que detesto. Entiendo la discusión de la coparticipación, entiendo el daño que le han hecho al gobierno de la ciudad con esa trampa de sacarle la coparticipación en nombre de los pobres del conurbano, pero en esta yo les pido no repliquen algo que no nos permite realizar la tarea que necesitamos realizar para La Matanza y que construye más escepticismo. Y al final les voy a decir, la fuerza más grande a vencer no es la de Espinosa, sino del escepticismo. Lalo, muchos comentarios, realmente muy rica tu charla. Estamos ya transitando el final de esta reunión, pero le damos paso a las últimas preguntas que quieran hacer los participantes. Quedó Leonardo Amadeo, ahora si tiene micrófono, que haga su participación, y alguna otra persona más que después quiera participar. Leonardo. Sí, Lalo, bueno, muy interesante la parte. Me disculpo, entré 20 minutos más tarde por problemas de agenda. De todos modos, todo lo que escuché de vos me interesa y me interesa particularmente La Matanza. Quiere decir que la pregunta que te formulo, por ahí la respondiste antes y en cuyo caso me disculpo y bueno, lo escucharé grabado. Yo soy ingeniero y me preocupa más, además del qué, el cómo. Y quisiera saber, respecto al tema territorial de La Matanza, que como ya sabemos en varios momentos trató de dividirse en varios municipios, en 3,
en la época de Duhalde, por el tema de la extensión y la cantidad de gente, etcétera. Quisiera, si podés decir algunas palabras, ¿qué dejó el gobierno de Vidal en positivo o bien para La Matanza? Lo pregunto por desconocimiento, no porque tengo alguna opinión formada, y La Matanza es realmente un centro industrial, de potencial, etcétera, muy, muy importante. Si lo dijiste antes, pido disculpas, si podés decir algunas palabras, te lo agradezco. Es eso. Sí, un gusto, Leonardo. Dejó algunas cosas de índole material, palpables, y dejó otras enseñanzas más subjetivas. Con respecto a lo subjetivo, dejó la enseñanza de las políticas de Estado universales. O sea, fue el primer gobierno provincial que no clientelizó a nadie, que gestionó los recursos de manera universal. Y eso se notó. Igual que se notó en la Nación, y lo que más se discute es el reparto de la asistencia social a los grupos piqueteros opositores. Pero más allá de ese ítem específico, en general el gobierno de María Eugenia Vidal interactuó con todo el mundo en distintos niveles de representación de manera universal, con la obra pública, con los recursos para salud, seguridad, con el famoso SAME, con un montón de cuestiones, yo me enojaba por momentos porque Espinosa tenía en el plazo fijo famoso miles de millones de pesos que había recibido desde infraestructura, del ministerio que tenía Roberto Gigante. O sea, en educación ni te cuento, la plata que recibió, porque era lo que correspondía. Bueno, yo también lo logré entender. También el tema de la no utilización de la pobreza. Yo te digo que estuve un año desconfiando de Vidal, un año muy cerca de ello, en mucha interacción, y durante un año, así todo me costó un año convencerme de que era verdad, que no le iban a pedir la afiliación, ni que sean fiscales, ni que vayan a un acto, ni que participen de la política partidaria a aquellos que asistían socialmente. Y fue verdad. Fue verdad. Después, con respecto a lo material, a La Matanza en particular, fue difícil porque la mayoría de las cuestiones que implementa la provincia necesitan de la firma del gobierno municipal. Por lo tanto, nosotros nos quedamos sin SAME, nos quedamos sin varios proyectos de la extensión de lo que es el Metrobús, que se hizo un tramo que tuvo alto impacto desde el gobierno nacional, y había un tramo sobre Camino de Cintura muy importante que lo tenía que ejecutar a través del gobierno provincial y no se pudo, y un montón de cuestiones que pasaban por como vivienda, terminar los barrios de las viviendas que se habían construido, y un montón de cuestiones que no se pudieron hacer, como el mismo SAME en materia de salud, porque la resistencia de Espinosa y Magario no lo permitieron. En materia de la división del municipio, nos dejó una deuda. Tuvimos la mayoría legislativa para votar eso. Ella encargó un estudio de factibilidad a la Universidad de La Plata y no se avanzó. Y seguramente en otros aspectos también habrán quedado deudas. Es un poco la síntesis. Okay. Muy bien, amigos. Lalo, si querés, ya te queda poca batería, podés prender la cámara, ya faltan pocos minutos. Si no hay más preguntas en la reunión, veo que no hay nadie más en la sala. A ver, ahí Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos. Y acaba de decir el muchachito Fernández que ni sueñen con que van a entrar a Cava con tractores. ¿Crees que va a generar algún tipo de problema? Sí, por supuesto. Imagínate. De todas maneras,
Yo creo que son discursos para dejar expuesto a Larreta. Muy bien. Con noticias de último momento, si les parece, ponemos un punto y aparte para esta reunión y sabemos que Lalo está siempre junto a Antropoceno, así que no va a ser la última oportunidad que lo tenemos. Estuvo en la primera temporada, está en la segunda y vamos a repetir este evento para seguir más de cerca todo lo que ha pasado. Mariano, ¿querés decir algunas palabras antes de despedirnos? No, solamente que Lalo está convocando en la Ferrere un encuentro de pensamiento político y camaradería este sábado, en principio para quienes han fiscalizado, pero si algún miembro de este grupo quisiera ir, seguramente puede hacerlo. Y el otro jueves, o sea, de aquí a una semana, tenemos un desayuno en las proximidades del Mercado Central, Madero, Tapiales, en la zona de matanza productiva, industrial, empresarial, porque ahí vamos a dialogar con Lalo en una mesa chica. Si alguno quiere asistir, está bienvenido. Será un desayuno el otro jueves de 9 a 11. Lalo levantó la mano, sí, dale. Sí. No, yo les quiero, primero les quiero pedir, si quieren lo descarto, pero debo reiterarlo, ¿no? Les quiero pedir que sean nuestros testigos. O sea, la matanza está en un contexto, en una ventana de oportunidad. La crisis de quienes gobiernan es inédita. Después les puedo dar mucha más información, pero créanme que es inédita, es el reflejo de la crisis nacional. No es lo mismo participar de un combate ciudadano en el 2023 que en el 2027, es ahora. Lo que ha hecho Juntos es sumamente meritorio y ha plantado las bases que ya se consolidaron de una oposición que no existía en la matanza, pero la gente está buscando algo superador, complementario, y nosotros estamos dando en la política ese paso y nos está yendo muy bien. Yo creo que tenemos altas chances de ganar la elección del 2023 y no es una cosa que tenga una motivación emocional. Lo estoy diciendo en base a la caracterización, a la lectura de cómo están las fuerzas políticas hoy en La Matanza y cómo está nuestra sociedad local. Y por eso les digo que nos decidimos a construir esta fuerza. Pero les repito algo que he dicho en algunas otras reuniones. Matanza es un feudo que puede caer. No va a caer por los de afuera, tiene que caer por los de adentro, pero los de adentro solo no alcanzan. Entonces, todo lo que ustedes puedan hacer es un gran aporte estratégico a este desafío. Nosotros estamos dejando el cuero acá, como se dice. Es un escenario sumamente hostil para cada uno de los vecinos que asume liderar uno de los grupos que componen nuestra fuerza. Pero si nos acompañan, estamos seguros que está el equipo completo. Entonces, esto que decía Mariano, este sábado vamos a hacer una reunión que, si bien es para agradecer a los que estuvieron presentes hasta acá en las metas que nos propusimos, como la fiscalización, es para presentar cómo vamos a pelear, a ganar y a gobernar La Matanza después del 2023. Me gustaría mucho, también es por Zoom, así que el que no pueda acercarse está convidado, se puede sumar por Zoom. La importancia de venir a La Matanza es muy simbólica por muchas cosas, pero entre otras porque todos esos generales de nuestra fuerza se fortalecen cuando ven que no están peleando acá solos, cuando ven que alguien que no es de La Matanza, incluso que no tiene su realidad, que no tiene tal vez su experiencia de vida, le interesa lo que sucede acá. Así que aquellos que se puedan acercar presencialmente, vale doble, y los que no, los invito a que estén atentos al Zoom, y si no, sigamos en contacto a través de este grupo o a través de las iniciativas individuales de cada uno de ustedes. Les repito, hay 3 agendas.
la construcción de nuestra fuerza social que se llama Identidad Vecinal, la construcción de un partido político que se llama Alternativa Vecinal y la construcción de un instituto estratégico para el desarrollo local. En cualquiera de las tres, todos ustedes pueden aportar y mucho. Gracias por la oportunidad. ¿Puede pasar el Zoom? Los agradecimos somos nosotros, pasamos pues los datos vía Zoom de cuando nos pase Lalo la información. Y Bien, simplemente agradecerte, Lalo, este tiempo, agradecer también el tiempo que le robas a tu familia, a otras actividades por estar con nosotros. Antropoceno quiere estar muy activo en este entorno, con la gente participando de distintas opiniones, de distintos pensamientos, pero con cierto nivel de deseo de progresar en Argentina y respetando los unos a los otros. Lalo, te despedimos, hasta prontito y seguimos en contacto contigo. Te mandamos un fuerte aplauso y un cariño muy grande en nombre de todos los que estamos en Antropoceno aquí en esta reunión y los que van a haber grabado este evento. Un abrazo grande. Hasta luego. Buen trabajo, Javi, Lalo, gracias. Y para todos Felicitaciones, muchas ustedes, gracias. saber que la semana que viene una persona que estuvo aquí en la reunión va a ser nuestro próximo expositor. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Antropoceno con Rick. Rick, ¿querés hacer un anuncio de lo que vas a comentar la semana que viene? En realidad, de lo que voy a hablar la semana que viene es qué está pasando en el Perú. Una breve introducción para entender por qué es tan diferente el Perú de la Argentina y en qué medida lo que está pasando es algo que tenemos que ver y sopesar, ¿ok? Básicamente va a ir por ese lado. No va a haber más. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Muy buenas noches y nos vemos aquí dentro de 7 días. Y para todos los que no han estado presentes, lo pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Antropoceno en YouTube. Muchas gracias. Buenas noches a todos.